And Jesus Y Él is the head es la cabeza of the body, del cuerpo, the church. que es la iglesia. You'll notice here Vas a notar aquí from verse 17 to 18, que 17 y 18, Pablo, under the inspiration of the Holy Spirit, inspirado por el Espíritu Santo, moves from general se mueve de lo general, realities de las realidades generales, about Jesus' supremacy de las supremacías de Cristo, over all things creation. por ejemplo, de todo lo creado, And he y moves se mueve in verse 18. en el 18, Do you see it there? ¿lo ves ahí? He moves Se mueve to talk about how Jesus a hablar de cómo Jesús is the supreme head es la cabeza suprema of the new creation, de la nueva creación, the church, que empieza por la iglesia, the body, el cuerpo, su cuerpo, us nosotros who are in Jesus. que estamos en Cristo. I hope this part encourages your heart. Espero que esto anime tu corazón I hope this part strengthens the faith of this church. y que levante y fortalezca la fe de esta iglesia, To not put your faith in Kike. de no poner su fe en To not Quique put your faith in any man that stands in this ni en pulpit. ningún hombre que se pare en este púlpito, But put your faith in the one who holds this pulpit and holds this church together. sino en aquel que sostiene este púlpito y que sostiene esta iglesia unida. Because listen, Porque escucha, this man, este hombre, and every one of the other guys in this church y todos los que están aquí en esta iglesia could fail you at any moment, pueden fallarte en cualquier momento could burn you at any y moment, pueden quemar en cualquier momento could fall, y fallar could disqualify themselves. y andar haciendo su onda. But Jesus, Pero Jesús, as the head of his como la church, cabeza de esta iglesia, will never disqualify himself. nunca se va a descalificar a sí Because he mismo, can never be disqualified. porque él nunca puede ser Because he's descalificado, the head. porque en la cabeza He's God. él es Dios, He's Jesus. él es Jesús, He's supreme. supremo, And he never disqualifies himself. y nunca se descalifica. He'll never fail you. Él nunca te falla, He'll never leave you alone. nunca te deja solo, He'll always tell you the truth él siempre te dice la verdad, because he's the head. porque es la cabeza, He'll always keep you together. él siempre te mantiene unido, He'll always nourish you. él siempre te alimenta, He'll always have his best for you, your él- best in mind for you. y él quiere lo mejor para ti en mente, He'll always listen to you te escucha, because he's the head. porque es la cabeza, He'll always see you. te ve, He'll never be blind to you él nunca se ciega a ti, because he's the head. porque es la cabeza. There's so many beauties Hay tanta belleza in Jesus being supreme en que Jesús sea supremo as the head. como cabeza. When it says head, Cuando dice cabeza, it means he's the ultimate unifier. lo que significa esencialmente es que es el fin unificador o el elemento unificador del cuerpo. And I thought that was all it meant. I thought that was all it meant. Yo creía que era todo lo que eso significaba. But this word head Pero aquí este concepto cabeza is the same es word la misma palabra used in Ephesians usada en Efesios that talks about cuando se refiere Jesus a Jesús, doesn't just unify, que no solamente une, but like he said before, sino como también lo hemos dicho, he holds everything together, lo sostiene todo unido, and Jesus, in holding everything together, y en Cristo uniendo todo, in holding the church together. uniendo la iglesia, The church is like the body, la iglesia como un cuerpo, but Paul says it's like a building. pero Pablo en Efesios habla que es como un edificio en And Efesios 2, Jesus as head y que Jesús la cabeza doesn't just unify no solamente unifica a bunch of different people diferentes elementos from different walks of life, con diferentes estilos, from different pasts de diferentes pasados and backgrounds, y trasfondos, to be together, a que sean uno, to work together, que trabajen como to uno, be one, que sean uno, but he is the head, sino que Él es la cabeza. is the cornerstone, Él es en efecto la piedra angular. is the one Es la- who holds the building of the church Es aquel sobre el cual se sostiene todo el edificio de la iglesia, together que lo mantiene junto. so that at its foundation Así que su fundación it can never be destroyed, y nunca puede ser destruido. ever. Nunca. He holds it together. Porque Él la mantiene unida. And so much Cuanto más in the world today, en un mundo como el de hoy, so much in the world past, en un mundo del pasado, so much in the time of the Bible, en un tiempo en el que eso está escrito en la Biblia,
So much of the Romans, en el tiempo de los romanos, so much of the Mexicans, en el tiempo de los mexicanos, so much of the Americans, en los americanos, so much of every race de cada raza, has tried to assault the church, cada raza ha tratado de disolver la iglesia has tried to take it down, y ha tratado de eliminarla, has tried to discredit its head, ha tratado de desacreditar la cabeza, but it fails every time. pero falla todo el tiempo. They try to kill the church. Ellos han tratado de matar la They iglesia try to crucify the church. y crucificar la They iglesia try to slaughter the church. y tragar la And you iglesia. know what ¿Y happens? sabes qué es lo que pasa? The church doesn't fall. La iglesia no cae, The church grows. la iglesia crece. The church grows in number La iglesia crece en número because you cannot porque no puedes ever, nunca, ever, nunca, ever nunca put out the fire poner fuego of the gospel al of evangelio the glory de la gloria of Jesus de Jesús in his church. en su iglesia. Ever. Nunca.